Buenos días, espero que estén bien, no veo a nadie, veo puros los nombres nomás, pero espero que estén muy bien, chiquillos, ¿ya? Y comenzamos entonces la clase de hoy y vamos a compartir pantalla, ¿ya? Ya. Chiquillos, cualquier cosa, si no me escuchan bien o cualquier cosa me interrumpen, o si tienen alguna duda también pueden consultar al final, ¿ya? Nosotros la clase anterior, la semana, digamos, antes de este receso que tuvimos, vimos algunas características de la sociedad chilena de mediados del siglo XX, es decir, de mediados del siglo pasado, ¿ya? Y hoy día vamos a terminar la parte que nos faltaba, que es más que nada la situación demográfica, social, cultural, que nosotros no habíamos visto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy día. El objetivo entonces es caracterizar la extendida pobreza, precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX, con macros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y bajo acceso al crédito, desnutrición, marginalidad. Y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana, la escasez de viviendas, entre otros, ¿ya? Aquí nosotros en la clase anterior vimos más que nada las características de los nuevos protagonistas que estaban en esta sociedad chilena de mediados del siglo XX, es decir, estamos hablando aproximadamente en 1950. Cuando hablamos de magros indicadores, magro significa pobres, ¿ya? Bajos indicadores. Que las personas no tenían mucho poder adquisitivo, tampoco mucho acceso al crédito, habían condiciones de vida bien deficientes, con una alta desnutrición. Nosotros, yo se lo he comentado a veces también, nosotros hemos pasado en nuestro país de una situación de desnutrición a una situación de problemas de alimentación con obesidad, ¿ya? Y la marginalidad, que tiene que ver con sectores que geográficamente se ubicaron en los márgenes de la ciudad, ¿ya? Y de ahí surge el término marginal, ¿ya? Entonces, como que al quedar en los márgenes, en las afueras de la ciudad, quedaban un poco separados del resto, de los beneficios que tenía el resto, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que empieza a aumentar la población urbana, es decir, la población que vive en las ciudades, ¿ya? Eh, Aquí se divide entre población rural y población urbana, entonces nos vamos a dar cuenta a través de alguna información, gráfico que nosotros vamos a ver que empieza a aumentar la población urbana, ¿ya? La segregación urbana es que no toda la ciudad es igual, ¿ya? Sino que hay sectores, hay segregación, hay división en la ciudad. Hay lugares donde vive la gente que tiene más bajos recursos, que son la periferia, en los márgenes de la ciudad, y la gente que tiene más altos recursos, que en una época vivía en el centro de la ciudad y después se fue trasladando al sector oriente, donde en la actualidad viven las personas o se concentran, en el caso de Santiago, que es la zona con mayor población, se concentra la gente que tiene mayor poder adquisitivo, mayor riqueza. La escasez de vivienda, ya entre otros problemas. Entonces vamos a comenzar a ver esta situación. Aquí vamos a ver algunas imágenes de la población. En este caso hay una imagen de la población chilena de mediados del siglo XX que corresponde a los estratos más bajos, ¿ya? Que vivía en lugares que en la época les llamaron conventillos o cités también, ¿ya? En que eran viviendas más bien antiguas, casi en el centro de la ciudad, que ya estaban abandonadas y que compartían estas personas, por ejemplo, una familia vivía en una pieza y compartían espacios comunes como el patio, ¿ya? Los baños, cuando había baños, y fundamentalmente los problemas ahí, si ustedes ven la imagen, es las condiciones de pobreza en que se vivía. El hacinamiento, ¿por qué? Porque muchas veces la familia completa ocupaba una pieza, en la pieza del lado era otra familia, y así iban compartiendo los espacios, ¿ya?
Ahí uno aprecia también una actividad que en esa época no había lavadoras, por lo tanto, por lo menos en Chile, si llegaban eran solamente algunas personas que tenían lavadoras, ¿ya? En el mundo sí habían. La gente, muchas veces las personas de este nivel, las mujeres se dedicaban a un rubro o un oficio que era ser lavanderas, ¿ya? Y por eso se ve ahí que están en esa artesa o bateas que también le llamaban, están lavando la ropa y está tendida la ropa ahí para que se seque. Entonces es una situación de pobreza, de hacinamiento, y si uno analiza esos dos puntos, también uno puede decir de enfermedades que circulan mayormente ahí. Las condiciones sanitarias son muy pobres, ¿se fijan? Entonces, al decir esos dos términos, pobreza y hacinamiento, nosotros involucra muchos aspectos que son negativos para la población que vive ahí, para la gente que vive ahí. Otra imagen es que tiene que ver con la gente que vive en la ciudad y los medios de transporte que se usaban en esa época. Ahí aparece una micro y aparece un tranvía que le llaman en la época, ¿ya? Después aparecieron los troles que en Santiago también existieron y que ahora se mantienen en Valparaíso, en algunos lugares también lo querían sacar, en el centro de Valparaíso, ¿ya? Pero aquí hay dos medios de comunicación, de transporte peatonal, la micro y el tranvía, que la gente en la época le llamaba los carros, ¿ya? Y eso se usaban para moverse dentro de la ciudad. ¿Por qué? Se necesitaron estos medios de transporte porque la gente empezó a trasladarse a la ciudad buscando mejores condiciones para vivir, pensando que la ciudad iba a tener mejor trabajo, por lo tanto mejores ingresos y a su vez iba a poder mejorar también sus condiciones de vida, ¿ya? Por lo tanto aquí está la imagen es para que ustedes vean una parte de la ciudad, del centro de la ciudad, en Santiago. En algunas calles en Santiago todavía uno puede apreciar unas líneas que circulan, que hay en la mitad de la calle y eran líneas de los tranvías, unas líneas férreas, que eran dos fierros que se ven, ¿ya? Que lo usaban los tranvías de la época, que eran eléctricos, si ustedes se fijan está conectado al cable eléctrico. Acá hay unos niños que son de la época también, ¿ya? Y que en general nosotros vamos a ver que la gente que asistía al colegio era bastante más baja, sobre todo en un comienzo del siglo XX, ¿ya? En las condiciones de alfabetización, por ejemplo. Y acá tenemos dos, en el caso de gente que trabaja en el mar, en este caso, ¿ya? Pescadores, y en general uno ve que la mayor parte de la población estaba en condiciones de pobreza más que nada, ¿ya? Ahora, aquí tenemos información sociodemográfica, es decir, social y demográfica. Acuérdense, el término demográfico tiene que ver con la población humana, ¿ya? De mediados del siglo XX. Lo que aparece aquí es un gráfico que se llama pirámide de población, ¿ya? Y corresponde a 1950. ¿Sí? Y los colores, ¿qué significan? El color celeste representa a los hombres y el color naranja a las mujeres, ¿ya? Y en el costado no se ven claramente ahí, pero están los grupos de edad, que van de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así, ¿ya? Van cada 4 años. Y abajo aparecen las cantidades. Es una pirámide, si uno ve el gráfico, es una pirámide, tiene forma de pirámide, a eso me refiero, una pirámide perfecta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la población menor, es decir, de 0 a 4 años, es mayor, si uno se fija en la pirámide, es mayor que la población que va hacia la cima, o sea, hacia arriba en la pirámide. Si ustedes ven el último escalón, la población es mucho más pequeña, en menor cantidad. Abajo están las cifras. Y si uno se fija entre hombres y mujeres, en el caso de las mujeres va aumentando, hay más mujeres a medida que aumentan los grupos de edad, de 70 para arriba son más mujeres que hombres, ¿ya? Entonces, ese es un gráfico que mide, en este caso, la población entre hombres y mujeres y por grupos de edad, y se llama pirámide de población, ¿ya? Abajo hay una imagen dice, población Callampa en el San Juan de la Aguada. Al haber mucha gente que estaba llegando a la ciudad, escaseaban las viviendas, ¿ya? Y surgen estas poblaciones
en distintos lugares se tomaban terrenos y surgían estas poblaciones que se construían con el material que tuvieran las personas, ¿ya? Latas, cartones, lo que les sirviera para construir una vivienda, ni siquiera una media agua, una vivienda así improvisada, digamos, provisoria. Y como aparecían en distintos lugares, se les llamó de esta manera, ¿ya? Entonces, ese es uno de los cambios, ahí están esas dos imágenes del gráfico que se llama pirámide de población y la imagen que corresponde a lo que en Chile se le llamó las poblaciones callampas, ¿ya? Y aparece información acá también, dice, tanto la población como las ciudades de Chile experimentaron importantes transformaciones a mediados del siglo XX. Los cambios demográficos, es decir, de la población, dice, crecimiento sostenido de la población, de 6 millones de habitantes en 1952. Después vamos a ver cómo fue aumentando. Aumenta la esperanza de vida, es decir, las personas que nacían en esa época tenían una esperanza de vida o una expectativa de vida mayor que las que habían nacido antes, ¿ya? Eso va cambiando a medida con el tiempo. Y las transformaciones urbanas, acuérdense que la palabra urbana se refiere a la ciudad, ¿ya? Dice, continuación de la migración campo-ciudad, es decir, empezaron a venirse mucho más gente del campo a la ciudad. La población urbana supera el 50% hacia 1940, ¿ya? Es decir, ya empieza a haber más población urbana que rural. Y lo último, surgimiento de las poblaciones callampas, toma de terreno y fenómenos de marginalidad urbana. Estas poblaciones callampas no surgían en cualquier lugar, sino que normalmente surgían en sectores que estaban abandonados, terrenos eriazos, y se tomaban ese terreno y llegaban grupos de personas, familias, a instalarse ahí, ¿ya? Entonces, por eso se habla de poblaciones callampas que surgían en distintos lugares de manera bastante rápida. En otros países se les llamó de otra forma, por ejemplo en Argentina se hablaba de las villas miserias, ¿ya? Pero en Chile se le dio el nombre de poblaciones callampas. Ya. Hablamos de la esperanza de vida. Aquí aparece un gráfico que está la información de hombres y mujeres y va desde, dice, número, en el lado, digamos, en el costado izquierdo, dice número medio de años por vivir, o sea, el promedio de años por vivir. Y está de 0 a 100 años. Y en la parte inferior aparecen los años. Está dividido entre mujeres y hombres, ¿ya? Si nosotros vemos acá, en 1920, la esperanza de vida de hombres y mujeres era menor a 40 años. Estaba más o menos entre los 30, un poquito más de 30 si uno ve el gráfico. O sea, acuérdense que es un promedio, ¿ya? Por lo tanto, una persona que nacía en 1920, el promedio, la esperanza de vida que tenía era aproximadamente un poco más de 30 años, ¿ya? Y si nosotros avanzamos hasta 1952, ya la esperanza de vida va aumentando casi a los 60, si se fijan ahí, si uno mira el gráfico. En 1952, que es la mitad del siglo XX. Y si vemos en 1992, ya está muy cercano a los 80. Y si ustedes se fijan, entre hombres y mujeres, ¿quiénes siempre tienen mayor esperanza de vida? ¿Hombres o mujeres? ¿Alguien me puede decir? Si uno ve el gráfico, ¿qué color es el que siempre tiene más esperanza de vida? Ya pregunta, ya pendiente. Las mujeres. La mujer, exactamente. Al comienzo va como más o menos parejito, pero después a medida que avanzan los años, las mujeres siempre viven más que, estadísticamente, más que los hombres, ¿ya? Entonces aquí, fíjense bien, las condiciones que había en la época, que uno como promedio no vivían más de 40 años, ¿ya? A la actualidad que nosotros vivimos, o sea, como promedio, están cercanos a los 80, más de los 80 años. Hay gente que vive menos y otra que vive más. Nosotros sabemos que hay gente que supera los 90, incluso hay gente que vive más de 100 años, ¿ya? Por eso es un promedio, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Importante aquí tener en cuenta las condiciones de la ciencia, la medicina, condiciones sanitarias, condiciones de vida, que hacen que las personas tengan mejor expectativa, mejor esperanza de vida, ¿ya? Entonces, es importante eso. Y obviamente, si la gente no vive así nada,
Si, por ejemplo, hasta la educación influye en esto. ¿Por qué? Porque si uno se educa, uno tiene más cuidado, autocuidado con su salud, por ejemplo. ¿Ya? Aquí hay una pirámide que es más que nada una comparación. ¿Ya? La pirámide de población de 1950 tiene forma de pirámide, pero a medida que nosotros vamos avanzando, este gráfico de población va cambiando su forma. ¿Se fijan? Este del año 2000 y va cambiando su forma. Igual siguen siendo hombres y mujeres, ¿ya? ¿Por qué? Porque las políticas de población también van siendo diferentes, ¿ya? Y lo otro es que a medida que va avanzando el tiempo, las familias, las mujeres van teniendo menos hijos, ¿ya? Familias de los años 50 por lo menos nacían 10 hijos, 12 hijos, ¿ya? En los 60 eran 5 hijos, más o menos como promedio, pero ahora no alcanza a ser, cada por mujer, digamos, el índice de fecundidad, no alcanzan a ser 2 hijos, ¿ya? Entonces van naciendo menos niños también. Por eso si ustedes se fijan en la base de la pirámide, si comparan las bases de las pirámides, en la del año 2000, la base es más pequeña, porque nacieron menos niños. ¿Se fijan? Entonces es más que nada para que vayan viendo cómo va evolucionando la población. Recuerden, la mujer ingresó al mundo laboral, por lo tanto también se restringe un poco la maternidad. ¿Ya? Entonces eso también es importante porque los tiempos van cambiando. El costo de la educación, todo eso va influyendo también en la cantidad de hijos que se tienen o que deciden tener las familias o las mujeres. ¿Ya? Aquí también es más que nada el análisis ya de la pirámide de 1950, en que entramos más a los detalles. ¿Ya? La población de 1950 era aproximadamente de 6 millones, un poquito más de 6 millones. Recuerden que ahora nosotros somos más o menos 18 millones. Y aparecen ahí, dice, baja esperanza de vida, es decir, las personas mayores en esa época tenían mucho menos esperanza de vida. Siempre en las pirámides del medio está la población más joven, en la parte del medio de la pirámide, y la alta natalidad, claro, porque si la pirámide cada vez en la base es más ancha, es porque nacen más niños. Acuérdense, natalidad, nacimientos, ¿ya? Y aquí aparecen otros datos que también nos van a servir a nosotros, ¿ya? Para entender cómo era la población en 1950 o en la primera mitad del siglo XX. Si nosotros vemos la tabla, tenemos años, va desde 1930, 1940, 1950 y 1960. Y aparece la cantidad de población. 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones, ¿cierto? Y fíjense aquí la urbanización. Significa la urbanización es la gente que vive en las ciudades. ¿Ya? A partir ya de 1930, las personas ya, aquí si uno ve 49,4, significa que era un poco más la gente que vivía en el sector rural. Pero si uno pasa a 1940 y en adelante, va aumentando la gente. Acuérdense que aquí del 100%, en 1940, el 52,4 vivía en las ciudades. Y el año 60, del 100% de la población, el 68% vivía en las ciudades. Y la otra diferencia vivía en los sectores rurales. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que la población va aumentando, ¿cierto? Y que la urbanización o el porcentaje de población urbana también va aumentando porque la gente se va a vivir a las ciudades. ¿Mm? Y eso se nota ya a partir de 1940. ¿Ya? El producto geográfico bruto por persona, como el ingreso. Aquí se habla de pesos del año 77, que van más que nada para comparar. 19,3, digamos, en este caso, de Producto Geográfico Bruto, hasta 24,4. Fue subiendo lentamente, es como la riqueza que produce el país, ¿ya? Entonces, fue subiendo lentamente y uno ve entonces que la economía no era muy, digamos, muy desarrollada en ese momento,
o las políticas económicas que se aplicaron no resultaron muy bien entre 1930 y 1960, y que estaba el modelo de los años 30, ya estaba el llamado modelo Easy, que nosotros vimos en algún momento. Y está acá el analfabetismo, ¿ya? Acuérdense que analfabetos son aquellos que no saben leer y escribir. Y se mide en población mayor de 15 años. ¿Se fijan? Que en 1930 es un porcentaje acá, el 25% de la población no sabía leer ni escribir, o sea, un cuarto de la población no sabía leer y escribir, ¿ya? Y nosotros vemos que aumenta en 1940, pero más o menos un poquito más de un cuarto de la población no sabía leer y escribir, ¿ya? Y eso va, ya a partir de 1950 y 1960 ya empieza a bajar, es decir, hay menos gente que no sabe leer y escribir. Acuérdense, analfabetos cuando uno no sabe leer y escribir. ¿Por qué? Porque empezaron, sobre todo en los 60, a aplicarse políticas de alfabetización, especialmente para los adultos, ¿ya? Después, la mortalidad por miles de habitantes. Acuérdense que aquí la mortalidad son las muertes, ¿ya? Por cada 1000 habitantes, una tasa esta. Y en 1930 morían por cada 1000 habitantes 24 personas. El año 40, 21, el año 50, 12 y el año 60, 12 por cada 1000 habitantes, ¿ya? Entonces aquí también uno ve que si mueren menos personas es porque también están mejorando las condiciones, ¿ya? Igual es un índice alto, pero están mejorando poco a poco las condiciones. Y el último dato que aparece son viviendas urbanas con alcantarillado. El año 30 y 40 no aparece información, pero sí aparece del 50 y del 60, en que un poco más de casi la mitad de la población tenía en su vivienda alcantarillado, ¿ya? Y esto es importante también junto con el agua potable, por las condiciones de sanidad de las viviendas. Entonces la idea es que aquí todas las viviendas tengan agua potable y alcantarillado, por las condiciones básicas que se necesitan sanitarias para que la población pueda desarrollarse. Hasta ahora, ¿hay alguna duda, chiquillos? Estoy explicando punto por punto. Acuérdense conceptos que ya nosotros habíamos visto en algunos casos antes. ¿Hay alguna duda? Si no, me la hacen al final. Ya, aquí también vamos a ver más que nada la población chilena con, digamos, desde 1885, si ustedes se fijan ahí, hasta 1960, y está como más especificada, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente el siglo XX, por lo tanto ahí vemos que en 1907 la población era de un poco más de 3 millones, 1907, comienzo del siglo XX, y ya en 1960 ya era poco más de 7 millones, ¿ya? Y la esperanza de vida, como ya vimos nosotros, no alcanzaba los 30 años en un comienzo, pero sí después superó o estaba cerca a los 60 años si nosotros recordamos el gráfico visto anteriormente. Y acá aparece otra tabla, dice población total, ¿ya? Urbana y rural, están los porcentajes. Si nosotros vemos en 1930, fíjense ahí en la tabla, en 1930 el 49% de la población era urbana, 49,4, y el 50,6 rural. Y si pasamos a 1940, ahí ya la población urbana supera a la rural, y de ahí en adelante ya la va a superar. Entonces, aquí es más que nada para ir viendo cómo va cambiando y con datos más específicos de lo que nosotros habíamos visto antes, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos este gráfico que aparece aquí, a comienzos de siglo había una alta natalidad, pero también había una alta mortalidad. O sea, nacían hartos niños, pero también morían muchos niños, ¿ya?
hay mucha gente que tuvo hartos hijos, como les decía, pero muchos de ellos habían muerto a los días de haber nacido, a los meses de haber nacido, ¿ya? Por la atención en salud, más que nada. Y a medida que el tiempo fue avanzando, la mortalidad fue bajando. Y los nacimientos se mantuvieron hasta que en 1900, incluso antes, en 1970, se aplican políticas de planificación familiar, ¿ya? Y empiezan a bajar la cantidad de nacimientos o la natalidad. A eso se le suma después el cambio de vida que va sufriendo la sociedad, el ingreso de las mujeres al mundo laboral, que va limitando en cierta forma el número de hijos que la mujer está dispuesta a tener, ¿ya? Entonces, todo eso va influyendo y va cambiando. No es la misma realidad de 1920 a la realidad de 1980, 1990, por ejemplo. ¿Mm? Son cambios sociales que están manteniendo la población. Ya, y aquí está el alfabetismo. Nosotros vimos antes el analfabeto, el que no sabía. Y aquí está el alfabetismo, es decir, el que sí sabe. ¿Ya? Entonces aquí esto fue aumentando y en los 60 y a finales, en el gobierno de, finales de los años 60, gobierno de Eduardo Frei, se inicia, como les dije, una campaña de alfabetización para adultos. Es decir, enseñarles a leer, como una campaña que se realizó en esa época, ¿ya? Y que tuvo importante efecto porque estos índices de alfabetización fueron mejorando bastante. Y nosotros sabemos que es muy importante que las personas sepan leer y escribir, ¿ya? Como lo básico. Ojalá leer comprensivamente, que es como lo ideal, pero fundamentalmente tener la herramienta de la lectura y la escritura en todo lo que tiene que ver en la vida, en todo, en la educación, en los trámites que hay que hacer, cómo se pone uno en la vida diaria, etcétera, etcétera. Todo es muy importante, por lo tanto este índice también es importante, porque la persona va a tener acceso a la educación, a mejorar su nivel de educación, a mejorar en cierta forma, la educación se ve como un cambio en las condiciones de vida también. ¿Ya? Y yo les hablé de los que íbamos a ver cambios sociodemográficos y también sociales y culturales, que nosotros en la otra clase no los mencionamos, que es, por ejemplo, acá hay importantes desarrollos de la creación artística, de los medios de comunicación, y que estos van a reflejar las transformaciones sociales y políticas de Chile. Por ejemplo, el desarrollo de la prensa. La prensa escrita fue fundamental en la época. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de periódicos, diarios, revistas de distinto tipo, revistas dedicadas a la mujer, revistas dedicadas al deporte, a la cultura, al espectáculo, ya que empiezan a surgir y tienen un consumo bien importante por parte digamos, de las personas, ¿ya? Eh, el cine también, ¿ya? Eh, de hecho, se crea Chile Films como un medio para impulsar el desarrollo del cine chileno, ¿ya? Y la radio, que es el medio de comunicación que tiene un mayor impacto social. Aquí se habla de 100 radios en 1950, destacando, dice, los radioteatros y la difusión de la música chilena y norteamericana, y también como un medio de información la radio, ¿ya? Los radioteatros, recuerden que eran lo que son como las teleseries, las telenovelas, pero en la radio, ¿ya? En que se contaban toda una historia con todos los sonidos que implicaba eso. ¿Mm? Y la difusión de la música, bueno, chilena, norteamericana, que era bien importante en esa época. Acuérdense que estamos hablando de los años 50, 60, con todo lo que implicaba el rock, ya en todas sus versiones, eh, que en Chile eran bien importantes, y hubo grupos chilenos que imitaban en cierta forma la música norteamericana, ¿ya? Pero también están otras formas de artísticas y que tienen que ver con la pintura, la escultura, la arquitectura,
Y en la literatura, aquí se menciona a Manuel Rojas en la narrativa y la poesía de los dos premios Nobel que nosotros tenemos de literatura, que son Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ¿ya? Que también ahí en esta época son bien importantes. Y también con la influencia que van a tener, por ejemplo, Gabriela Mistral y Pablo Neruda en la vida social y política del país, ¿ya? Porque van a participar activamente. Los deportes también tienen un importante desarrollo, ¿ya? En el caso de el deporte más practicado o más populares, podríamos decir, está el fútbol, ¿ya? Y el fútbol surge, bueno, llega a Chile, a Valparaíso, acuérdense que lo traen los ingleses, ¿ya? Los ingleses traen acá esta práctica deportiva y se funda, como acá, como menciona, el Club Santiago Wanderers en Valparaíso, ¿ya? Y que se hace popular. Y aparece ahí una portada de una revista deportiva de la época, si no me equivoco, de Sport, o Estadio también, que era una revista que existía en esa época. El boxeo también era bien desarrollado acá, ¿ya? Hubo importantes boxeadores que se destacaron a nivel mundial, ¿ya? Así que Arturo Godoy era uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo. Y otro deporte también importante es el tenis, ¿ya? Ahí aparece una tenista que en su época tuvo los rankings, que fue, no, ahora ustedes no saben de eso, pero se llama Anita Lizana, ¿ya? Y que ella llegó a importantes lugares en el tenis femenino, que tampoco era muy difundido en la época, ¿ya? Y también está todo lo que es el atletismo, ¿ya? De hecho, hace una o dos semanas falleció una deportista que participó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos en Australia, en Melbourne, que ganó una medalla olímpica, llamada Marlene Arens, ¿ya? Que también era, digamos, el atletismo también se destacaba, el básquetbol también se destacaba en esa época. ¿Mm? Entonces, es bien importante aquí destacar que también en el caso del deporte, también hay que considerarlo como toda una actividad cultural, ¿ya? Y recordar también que nosotros lo vimos la semana pasada como los nuevos protagonistas de esta mitad del siglo XX, que son todas las mujeres, por ejemplo, ¿ya? Que logran el derecho a voto, ¿ya? Que logran, digamos, adelantos en la participación de la mujer en distintos ámbitos, desde la educación y la política, porque también es importante participar tomando decisiones y votar, ¿ya? Entonces también es importante. Y acuérdense que también hablamos como protagonistas no solo a las mujeres, sino que también a la llamada clase media que empieza a surgir. Y recordar, ¿quiénes integraban esta clase media? Los militares, los burócratas, que eran la gente, los empleados públicos, que se les llamaba burócratas. ¿Ya? Los empleados públicos son los que trabajan para el Estado, en la oficina, en distintos organismos del Estado. Los pequeños empresarios, los profesionales liberales, por ejemplo, abogados, médicos, empleados públicos, profesores, intelectuales. Y también esta clase media se ve fortalecida con la educación que el Estado empieza a impulsar, a crear más colegios, a crear instituciones de educación superior a cargo del Estado. Y también influye que muchas personas de clase media también formaban parte de las Fuerzas Armadas de la época, ¿ya? Y recordar también todo el movimiento sindicalista que hubo en ese momento y que incluso surge un organismo de los trabajadores que es la Central Única de Trabajadores, la CUT, que surge en esa época y que todavía existe. Y no olvidar de la clase anterior todo lo que tiene que ver con el Código del Trabajo, que por primera vez se establecen leyes así desde el año 24 que se hicieron algunos cambios, ya en el año 31 se hizo un código con todas las leyes laborales, ¿ya? Es decir, todas las leyes que involucran a los trabajadores, fundamentalmente para proteger a los trabajadores, acuérdense, contrato, horas de trabajo,
y las condiciones también laborales, ¿ya? Eso sería entonces, y dudas, consultas, aportes. Ya, ahora las dudas, consultas, aportes, chiquillos, ya Débora.